Sean todos y todas bienvenidos a todos nuestros queridos y queridas estudiantes de la UNI3, la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia, pero también a todos nuestros suscriptores y seguidores de la Academia Vital Salud en tus Manos. Hoy vamos a tratar uno de los temas que están llamando muchísimo la atención en el siglo XXI y está relacionado con la salud geoambiental. Así que bienvenidos y esperamos que este tema sea de gran interés para ustedes. Somos la Academia Vital Salud en tus Manos. Estamos innovando en la pedagogía, en la enseñanza, en el aprendizaje de todo lo que la naturaleza le ha enseñado al ser humano y de todo lo que nosotros podemos aprender de ella, de todas esas memorias no escritas, muchas de ellas, de generación en generación, y cómo el ser humano en su inteligencia ha ido interpretando lo que la naturaleza le ha ido enseñando. Aprendemos para enseñar y enseñamos para aprender es el lema de nuestra Academia Vital Salud en tus Manos. Siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Academia Vital Salud en tus Manos en YouTube. Pueden todas las personas que están visitando el canal de la UNI3 suscribirse también a nuestro canal, porque son muchos también los conocimientos, las clases que estamos impartiendo desde la Academia Vital y que sabemos que son y serán también de mucho interés para toda la familia, no solo para los adultos mayores, sino también para todo el grupo familiar, comenzando desde nuestros niños en la primera infancia. Es así como muy pronto estaremos divulgando y subiendo a nuestro canal un programa que sé que les va a gustar muchísimo, relacionado con la salud y la nutrición en la primera infancia. Y uno que ya está en nuestra plataforma en YouTube, un programa especial para las personas que tienen sobrepeso y obesidad y que pueden visitarlo y pueden aprovecharlo. Son 10 clases donde les enseñamos una manera muy saludable y natural para bajar de peso y controlar su peso de en adelante. Ustedes cambien sus hábitos de alimentación y de hidratación y su cuerpo se mantendrá saludable. La OMS ha relacionado la salud geoambiental con todos los factores químicos, físicos y biológicos externos que hay alrededor de una persona. Obviamente en los espacios donde nosotros vivimos diariamente, puede ser en la casa, puede ser en la oficina, puede ser en nuestro lugar de trabajo, puede ser en las aulas. Esos lugares están sometidos a diferentes contaminaciones de tipo físico, de tipo químico y biológico, pero también de tipo electromagnético. Hoy pasamos casi un 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, en nuestras aulas de estudio, en centros comerciales, en los lugares donde nos transportamos o en los lugares donde trabajamos. Y estamos muy alejados también del sol. Ya lo habíamos visto en nuestra clase anterior, pero queremos solo definir este término para decirle a las personas que debemos tratar de pasar muchísimo más tiempo al aire libre, que es esencial, es vital para la salud de nuestro organismo. Pues un tercio de la vida también no la pasamos durmiendo mucho tiempo, y es un tiempo necesario, reparador, que el cuerpo necesita cada día para poder desintoxicar nuestro organismo, para poder reparar todos los daños metabólicos, todas las toxinas que han ingresado a nuestro organismo, todos los tóxicos,
aún los que entran por vía aérea por medio de los pulmones o todas esas toxinas que, electromagnéticas que también están afectando nuestro sistema nervioso y nuestra salud física y mental. La pregunta clave es esta: ¿pueden existir factores de riesgo para la salud en los ambientes interiores? Pues a veces pensamos que al interior de nuestra casa estamos totalmente protegidos. Y no es así. Realmente no es así. Como lo vamos a ver a continuación. Aunque estemos en nuestra casa, debemos tener mucho cuidado de todos estos factores geoambientales que pueden afectar nuestra salud. Existen unos campos electromagnéticos naturales de los que ya habíamos hablado en nuestra clase anterior, pero los traemos como argumento en este momento porque el ser humano, la naturaleza y todos los seres vivos, el mismo planeta, necesita de estos campos electromagnéticos. De hecho, son un escudo de protección para la vida misma en el planeta Tierra. Hay unos campos que hoy, por las estructuras que hacen parte de nuestras edificaciones, de nuestra casa, de los edificios donde habitamos, de los apartamentos, de las zonas donde habitamos, que están produciendo unos campos ferromagnéticos, como por ejemplo en la casa. Aquí vemos una estructura en hierro, tanto de la columna como de las vigas. Este tipo de estructuras pueden generar campos ferromagnéticos que cambian este campo electromagnético natural que está alrededor de la casa. Y la influencia de estos campos pues, puede afectar definitivamente nuestra salud. Miremos que estos factores externos prolongados en el tiempo definitivamente pueden afectar nuestra salud. Pueden formarse campos geomagnéticos en la casa. Pueden haber en la zona donde nosotros vivimos movimientos geológicos o fallas que causan variaciones geofísicas en la superficie. Pueden haber corrientes de agua subterráneas también, o puede nuestra vivienda estar cerca a corrientes de ríos, de lagunas, que también pueden causar esta alteración de estas corrientes electromagnéticas naturales. Pueden haber composiciones de minerales que cambien definitivamente este campo electromagnético que la Tierra tiene de manera natural para todos los seres vivos. Y lo cambian en espacios muy pequeños. Entonces miremos cómo este tipo de factores de estrés pueden alterar. Aquí vemos las ondas, cómo pueden alterar esa atmósfera geofísica, por ejemplo, de nuestra casa, o del lugar de trabajo, o del lugar de estudio, o del lugar donde estemos. Pues esto comenzó, digamos, el referente es Nueva York, en septiembre de 1882, cuando se creó la bombilla eléctrica. Y a partir de este momento comenzaron a tenderse una serie de redes en todas las ciudades, en todo el mundo. Pues en el momento fue algo innovador, definitivamente, pues para el ser humano. Nosotros vivíamos hasta estos tiempos, vivíamos más con el ciclo del día y de la noche, pero ya al utilizar bombillas eléctricas comenzamos a cambiar esos ritmos naturales que tiene nuestro cuerpo del día y de la noche, y ya lo vimos en la clase anterior cómo nos puede afectar estos ritmos circadianos que nuestro cuerpo tiene de manera natural.
y se comenzaron a tender una cantidad de redes para poder llevar todos estos cables eléctricos, conducir toda esta energía por cables, bien sea aéreos o subterráneos, que forman a su alrededor definitivamente una serie de campos electromagnéticos que de una u otra manera terminan afectando nuestra salud. Así que nuestro hogar hoy se ve sometido a demasiadas radiaciones electromagnéticas por los diferentes instrumentos magnéticos que utilizamos, que puede ser el teléfono, el celular, el computador, el Wi-Fi, el microondas, los aparatos eléctricos como el televisor, como la nevera, como los hornos eléctricos. Todos estos aparatos están produciendo un efecto de radiación electromagnética a su alrededor, unos con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Incluso las bombillas, ya lo habíamos visto también, estamos sometidos nosotros dentro de nuestra casa a todo este tipo de radiaciones. Las internas, pero también las externas. Miremoslo aquí. Si estamos cerca a cuerdas de alta tensión, si estamos cerca a antenas. Entonces miremos cómo, sin saberlo, estamos sometidos. Nuestro cuerpo que funciona eléctricamente, cómo se ve sometido a estas radiaciones electromagnéticas. Pues hay una diversidad de antenas que también están en los espacios geofísicos donde nosotros vivimos, que están recibiendo y están emitiendo una serie de radiaciones que de una u otra manera terminan afectando también la salud humana. Este espectro electromagnético, como ustedes lo ven aquí, está dividido en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, que van desde los rayos X o los rayos gamma hasta la generación y transporte de energía eléctrica, como ya lo vimos en las redes. En nuestro hogar internamente el radio emite también unas ondas de radiación. El celular, los microondas, los rayos infrarrojos, los rayos UV, etcétera, etcétera. Entonces, estamos nosotros hoy sometidos a una mayor concentración de estos niveles de radiaciones en el espectro electromagnético que ustedes lo miran en esta gráfica. Solo miremos el Wi-Fi nomás, miren la variedad de radiación que puede producir estas ondas de Wi-Fi en todos los aparatos eléctricos que utilizamos en nuestra casa, en el computador, en el internet, en el celular, las radiaciones satelitales, la transferencia de datos, las antenas, el Wi-Fi mismo. Toda esta simbología de Wi-Fi nos está rodeando alrededor de la casa, de la oficina y en los lugares incluso de recreación o de esparcimiento donde nosotros estamos. ¿Y qué decir además de estas radiaciones electromagnéticas, de esta contaminación atmosférica, de todo lo que hoy están produciendo, de todos estos desechos atmosféricos, como el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, que están contaminando definitivamente nuestra atmósfera y que contaminan definitivamente de manera considerable la atmósfera de las ciudades donde la mayoría de las personas hoy están viviendo? Casi la relación, por ejemplo, en Colombia, el 70% de las personas están viviendo en ciudades y apenas el 30% están disfrutando de un aire más limpio en el campo. Cuando existen también estas devastaciones, de pronto por cambio climático,
en épocas de calor tan intensas, en estos veranos tan intensos, que se producen todos estos incendios forestales, pues vemos emisiones mucho más grandes y concentradas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono también, por la misma composición que tienen los árboles y las plantas, por la concentración alta de carbono que contienen, pero también de gases de nitrógeno y de azufre. Todo esto está subiendo nuestra atmósfera a nivel mundial, y de una u otra manera el ser humano también está respirando estos gases que están contaminando nuestra atmósfera. Hay una contaminación también química en nuestros hogares, en el aire. Hay compuestos orgánicos, muchísimos compuestos, ¿no? Solo aquí nombramos algunos nomás, pero hoy existen muchísimos compuestos volátiles de tipo orgánico, algunos llamados naturales, como por ejemplo el limoneno, el isopreno y el pineno, otros más artificiales como el benceno, el tolueno o el nitrobenceno. Todos estas pinturas, estos barnices, estos acabados que se utilizan, por ejemplo, en pisos de madera, que terminan utilizando este tipo de sustancias, pues están contaminando continuamente el aire. A este conjunto de compuestos se les llama COV, compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, el formaldehído ha sido de mucha costumbre ya desde los años 60, 70, 80 del siglo anterior, muebles que se pintaban con resinas a base de formol, que hoy siguen emitiendo estos gases y que definitivamente pueden estar siendo los causantes de algunas alteraciones del diagnóstico de algunas enfermedades también que sufre el ser humano. Ese aire material particulado, por ejemplo, por toda esta emisión de estos gases carbónicos que ya vimos, por estos gases tóxicos, todas estas partículas también están flotando en el aire. Y la atmósfera terrestre, los vientos, las corrientes de aire los transportan de un lugar a otro. Así que no porque un incendio esté ocurriendo, por ejemplo, al norte de Estados Unidos o en Alaska, no vaya a afectar el trópico o nuestros países tropicales. Estas partículas viajan con el viento, también viajan con la lluvia. Y miremos el tamaño, por ejemplo, de cómo ellas se van transportando. Hay una medida de 10 micras, que es la 10 milésima parte de un metro, y las 10 milésimas partes de un milímetro. Por ejemplo, las partículas que tienen estos tamaños de 10 micras o menos pueden entrar tranquilamente, pueden inhalarse y entrar al tracto respiratorio. Y aquí vemos como por ejemplo las gotitas que están en el aire tienen de 5 a 10 micras, pueden penetrar, pero también pueden transportar en su interior, por ejemplo, virus o polvo que contenga un virus como el coronavirus, ¿sí? Tranquilamente ellas se pueden transportar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un continente a otro. Hay partículas en suspensión también tan pequeñas que tienen un tamaño de 2 a 5 micras. Son demasiado pequeñas y también pueden entrar por el tracto respiratorio. ¿Qué diremos de bacterias? ¿Sí? De bacteriófagos y de virus aún más pequeños que ni siquiera alcanzan una micra y que tranquilamente pueden ser transportados o bien en estas partículas de polvo o bien en estas partículas de agua y pueden entrar tranquilamente por nuestra nariz, por nuestro sistema respiratorio, ser inhalados y terminar enfermando a las personas.
Uno de los ejemplos de contaminación que hoy se considera que está afectando en algunas zonas donde existe una alta presencia de radón. El radón es, es, un, es, uno es uno de los elementos más contaminantes que existe en la Tierra. De hecho, es radiactivo. Y el granito, que es un mineral que ustedes lo pueden encontrar naturalmente en la naturaleza, puede ser la fuente de contaminación de radón en ciertas áreas. Cuando se construyen viviendas, se construyen edificios donde hay radón, este radón tiende a ser muy volátil y termina pues contaminando las zonas donde las personas viven, sus viviendas, sus áreas de trabajo, sus áreas de estudio, sus áreas de recreación, los mismos parques. Hay que tener muchísimo cuidado en estas zonas donde hay concentración de granito, porque lo más probable es que haya un alto grado de contaminación de radón en la zona. Es tan preocupante el radón que hoy la OMS lo ha considerado como la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. Pero también hay muchos microorganismos que están en el aire, que están vivos, como los hongos, las levaduras, las bacterias o los virus, y que pueden entrar tranquilamente a nuestro hogar, como lo vemos en esta imagen. Aquí vemos nosotros la presencia de hongos que ya por causa, ellos se reproducen muy bien en una zona donde haya poca luz y donde haya mucha humedad. Y aquí vemos cómo esta pared, ya de un color más oscuro, ya tiene una presencia considerable de hongos. Estos hongos también están emitiendo una serie de toxinas que nos pueden enfermar. Cuando el color del hongo es más oscuro es porque ya ha habido varias generaciones de hongos que han estado colonizando esta zona, en este caso este muro o el piso, o puede ser el techo, o puede ser nuestro baño, o puede ser el lavamanos, pueden ser diferentes zonas donde haya humedad. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado de cuidarnos de estos microorganismos que también pueden afectar nuestra salud. Existe una forma bioquímica y de laboratorio en microbiología para poder detectar la presencia de estos hongos, levaduras, bacterias o virus en el aire. Podemos hacer este tipo de cultivos en estas cajas de Petri, en estos caldos de cultivo de agar-agar, que nos permiten ver qué tipo de especies existen o estamos respirando nosotros en nuestro hogar. Ya son análisis microbiológicos que se pueden hacer tomando muestras, bien sea de la zona afectada, como por ejemplo esta zona, se pueden cultivar y pueden aparecer las especies de hongos, identificarlas, atacarlas y tratar de eliminarlas. Hoy existe una gran cantidad de materiales triboeléctricos que han sido utilizados para la construcción de diferentes tipos de edificaciones. Incluso en la casa, en el trabajo, en las oficinas, en los edificios. Estos materiales son electroestáticos. ¿Por qué son preocupantes este tipo de materiales? Porque tienen una cualidad que por frotamiento, solo por frotamiento, ellos pueden conducir, se pueden cargar eléctricamente y pueden producir estas descargas eléctricas que nosotros vemos aquí en la gráfica.
yo creo que muchos ya hemos tenido esta experiencia. Por ejemplo, en la noche, si nos vamos a acostar y no hay luz, cuando nuestra propia ropa o hacemos contacto con nuestras manos, con la cobija, pueden haber estas descargas eléctricas. ¿Qué tipo de materiales son triboeléctricos? Pues el aire, el cabello mismo, nuestra piel, toda la piel, en especial nuestras manos y nuestros pies. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros utilizamos para tocar, ¿cierto? Entonces, por eso las descargas las sufrimos más en las manos y en los pies. El cuero, la piel de conejo, el vidrio, materiales como el cuarzo, la mica, el nylon, la lana, también la seda, la piel de los animales como del gato, el papel y el algodón. Es tanta la contaminación que puede haber de este tipo de materiales que pueden producir, por ejemplo, lipoatrofia semicircular. Como ustedes ven aquí en este paciente, en este caso puede ser causado de pronto por el mobiliario de la oficina donde la persona permanece mucho tiempo, o si permanece en la casa también. Hay que mirar si está rodeado de este tipo de materiales triboeléctricos que terminan deformando, causando estas cavidades. Se atrofia los adipocitos y forman estos círculos muy característicos de la lipoatrofia semicircular. Es tanta la descarga que se pueden producir en ciertas zonas, por ejemplo en ciertos edificios. Hay edificios que realmente están muy contaminados con estos materiales que pueden llegar a generar descargas de más de 3000 voltios al día. Pues resulta que estas descargas también pueden influir en el ánimo de las personas, en ese mal genio, en ese malestar. Lo podemos ver en edificios en edificios públicos muy concurridos. Y definitivamente pues está afectando la salud de las personas, en este caso la salud mental. El ruido es un medio de contaminación, ¿sí? Aquí vemos los niveles de intensidad de los umbrales, de dolor incluso que pueden llegar a producir el ruido. Los decibeles a los que nosotros deberíamos tener para tener obviamente pues una salud auditiva óptima. Sin embargo, pues estamos sometidos a una serie de ruidos durante todo el día y siempre es conveniente que nosotros busquemos esos espacios donde haya silencio, donde podamos escuchar la naturaleza, donde podamos estar en contacto con los parques, con los árboles, con el aire, con las aves, con los animales. Esto cambia muchísimo ese equilibrio y esa salud auditiva que nuestro cuerpo necesita cada día. La iluminación es clave también. Se sugiere que los edificios hoy traten de ser más iluminados por la luz del sol que por la luz artificial. Eso cambia totalmente, la fuente de luz natural que es el sol no se puede comparar con la luz de una bombilla. Los beneficios que recibimos del sol ya los vimos en nuestra clase anterior. Los invitamos a que hagan un recuento de todos estos beneficios. Y por eso hoy muchos edificios están dándole predilección a este tipo de construcciones donde el sol tenga las ventanas o los ventanales abiertos para iluminar completamente los espacios internos. Vamos a ver algunos casos de análisis de síntomas y enfermedades
producidos precisamente por toda esta contaminación geoambiental. Estos son casos que los tomamos de la Escuela de Salud Integrativa, del máster de nutrición que realizamos con nuestra escuela y que nos llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, un caso muy sencillo de una niña de 8 años que sufría constantes migrañas, dolores de cabeza muy fuertes, tenía muchísima dificultad para dormir y terrores nocturnos. ¿Qué análisis se hizo en la cama donde ella dormía? Pues el análisis fue que había una intensa distorsión del campo electromagnético inducido por la estructura metálica del edificio donde la cama estaba. Entonces, habían unas estructuras que estaban al lado de la cama donde la niña dormía, unas columnas. Nosotros no vemos el interior de la columna, pero aquí vemos un campo ferromagnético que estaba afectando la salud de la niña, pues obviamente, sobre todo en la noche, porque en la noche es donde estaba más expuesta. ¿Qué se hizo? Como medida correctora, se reposiciona la forma de dormir en la cama. Aquí vemos nosotros utilizando 2 brújulas, ¿sí? Así era como dormía la niña y así se reposicionó la forma como ella debería dormir. Y solo con este cambio de reposición se miró el resultado en la salud, porque solo a los 15 días todos estos síntomas que la niña tenía, todas estas migrañas, estas dificultades para dormir y estos dolores nocturnos hicieron remisión. Todos estos síntomas hicieron remisión solo con este cambio geomagnético, buscando siempre el norte en la cabecera de la cama. Es una de las recomendaciones que nos daba el especialista, que las cabeceras de las camas siempre deben estar orientadas hacia el norte polar. Y miren ustedes el resultado, ¿sí? Ya una niña que venía siendo tratada, no encontraban cuál era la causa, no sabían qué era lo que pasaba. Y solo con una reposición en la forma de dormir, todo cambió. Aquí vemos la distorsión de los campos, ya son estudios geomagnéticos, ferromagnéticos, mucho más específicos, y ya el resultado pues fue muy evidente. Un segundo caso que también llama muchísimo la atención es una mujer de 32 años que sufría condromalacia rotuliana de carácter crónico. Ya llevaba mucho tiempo con este dolor. Dormía en posición fetal forzando la articulación siempre. ¿Qué análisis se hizo del caso? Había una distorsión del campo geomagnético terrestre debido a la permeabilidad magnética de la estructura férrica de la edificación, que además produce la alineación de las redes geomagnéticas. Geometría espacial del campo geomagnético, coincidente con el área corporal de las rodillas. Aquí lo podemos ver un poquito más claro, lo que se está tratando de explicar. ¿Qué medida correctora se utilizó? Se reposiciona también la cama, ¿sí? Se aleja la cama de este campo que está distorsionando y que está produciendo esta permeabilidad magnética. Y al reposicionar la cama, ¿cuál es el resultado? Mejora la posición de dormir sin volver a posición fetal. Mejora la lesión y la capacidad de aguantar de pie, porque esta persona es profesora, ¿sí? Y le dificultaba muchísimo el dictar las clases de pie, tenía que estar mucho tiempo sentada, pero gracias a estas medidas correctoras, ella volvió a dictar sus clases normalmente de pie. Mejoró la lesión y la capacidad de aguantar en esa posición y ya es asintomática en la actualidad.
Entonces miremos cómo estos campos ferromagnéticos producidos por todo este tipo de estructuras, hasta dónde, qué tipo de dolores pueden llegar a causar. Otro caso también de una mujer de 36 años que sufre de trastorno autoinmune sistémico llamado síndrome de Sjögren. El análisis que hizo el especialista es que el área geofísica localizada con carácter geopatógeno había distorsión y alineación en red del campo geomagnético también. En esta zona donde ella estaba durmiendo había este tipo de distorsión y alineación en red del campo geomagnético de la misma Tierra. Entonces se buscó otra habitación en la casa que estaba totalmente descontaminada, utilizando los aparatos de registro electromagnético que los especialistas utilizan en estos casos. Se cambió de localización, se cambió de habitación. ¿El resultado cuál fue? Que remiten los síntomas totalmente, y ya en el momento, en los análisis, la paciente está totalmente normal y este trastorno autoinmune desaparece. ¿Qué les parece? Muy interesante. Es impresionante cómo cosas que parecen tan sencillas pueden llegar a causar este tipo de trastornos autoinmunes. Pero sigamos con otro caso, como el de la niña de 7 años que sufría encefalopatía infantil benigna y TDAH. Sufre crisis convulsivas diarias cuando inicia la fase REM. Muy curioso este caso porque los padres tenían que acompañar a la niña hasta que se duerma. Cuando la niña entraba en esa fase REM del sueño, comenzaba a convulsionar siempre. Y los papás tenían que esperar hasta ese momento, una vez para tener cuidado de las convulsiones, y una vez pasaban las convulsiones, pasaba la fase REM, la niña seguía durmiendo normalmente. ¿Qué les parece? ¿Qué análisis se hizo? Presencia de campo eléctrico en la cama por instalación eléctrica, ¿sí? Variación geomagnética por la estructura ferromagnética del colchón. Era un colchón que tenía una estructura ferromagnética especial que estaba produciendo esa distorsión del campo electromagnético. Y había un área geopatógena en la estructura del edificio con características geológicas de la corteza terrestre. ¿Qué medidas correctoras se hicieron? Miren aquí la cama donde dormía la niña, ¿sí? Y cómo una brújula apunta solo en dos posiciones diferentes, una hacia el norte de manera normal, pero la otra ya en un campo totalmente distorsionado. Y cómo el cuerpo, cómo el cerebro, cómo el sistema nervioso, el sistema autónomo, se ve influenciado por estas ondas electromagnéticas, llegando a este punto de producir una encefalopatía infantil. Pues interviene con medidas correctoras la instalación eléctrica, se reposiciona la cama y se sustituye el colchón, porque el colchón obviamente pues tenía la presencia de un campo electromagnético. ¿Y cuál fue el resultado? Que se hace remisión de la crisis. Al año desaparecen todos los síntomas sin explicación por parte de sus médicos. Esta fue la recomendación que le dieron a los padres de la niña, y los médicos que la estaban tratando definitivamente no entendieron qué fue lo que pasó. Otro caso de otra niña, de otra mujer de 35 años que sufre fatiga crónica muy severa. El análisis, había un cansancio y una fatiga continua, ya severa, casi incapacitante. ¿Qué análisis hizo el especialista? Que el campo eléctrico había un campo eléctrico en la disposición de la cama, y había un área geofísica con carácter geopatógeno intenso
en las disposiciones posibles de la cama en el mismo dormitorio. Se hicieron las medidas correctoras, en este caso también el trazado que se hace donde la mujer dormía, el análisis que hicieron con los equipos respectivos y buscaron definitivamente cambiar de dormitorio a esta zona. ¿Qué pasó cuando se hizo eso? Esa es parte de las medidas correctoras, cambiar de dormitorio, mejora del sistema eléctrico también, y el resultado, mejora sustancial, recuperación de la normalidad. Y curiosamente, esta mujer no se podía embarazar. Después de que se hicieron estos cambios de cambio de habitación, al poco tiempo la mujer pudo quedar en embarazo. Ya habían intentado con su pareja varios tratamientos que no les dieron resultado, pues el que mejor les dio resultado fue este cambio, simplemente de habitación. Obviamente, pues buscando un área que estaba totalmente descontaminada de todo este tipo de radiaciones eléctricas y magnéticas. Otro caso también muy interesante de un hombre de 45 años que sufre un desorden del sistema inmunológico. En este caso afecta la visión, una uveitis de repetición. Estos brotes prácticamente se estaban produciendo cada 3 meses durante 2 años seguidos. ¿Cuál era la terapia médica recomendada? Darle inmunodepresores y utilizar quimioterapia. La búsqueda de soluciones alternativas al tratamiento convencional acerca al paciente hacia la medicina integrativa. Ellos trataron de buscar otra alternativa a la solución de esta uveitis de repetición. Y su médico le recomendó hacer un análisis geoambiental de su vivienda. Pues resulta que los técnicos hicieron el análisis y encontraron un campo magnético alterno procedente de una línea eléctrica soterrada en la acera del edificio, afectando el dormitorio. Estaba totalmente oculta, no se miraba, pero ahí estaba el campo magnético. Los niveles de telefonía móvil elevados procedentes de una antena cercana a la vivienda. Había una exposición a un área geopatógena por alineación e intersección del campo geomagnético y un campo eléctrico en la cabecera de la cama. Medidas correctoras. Ya definitivamente lo que decidió la familia fue cambiarse de casa. Esa fue porque pues habían estructuras que ya estaban haciendo parte de la edificación que eran casi imposibles. Ya estaba afectando toda la casa, entonces la recomendación fue que cambien de casa. Realización de nuevo análisis para garantizar la idoneidad del nuevo hábitat. Pues los mismos profesionales que le sugirieron ese cambio, la casa donde está este hombre de 45 años iba a vivir, pues también fue inspeccionado ya preventivamente por estos técnicos y profesionales en esta área, y ya dando el visto bueno hizo el cambio de su habitación. ¿Cuál fue el resultado? Que es lo más importante. Un año después de cambiarse de casa, solo ha tenido un brote y en la actualidad el paciente ya se encuentra en perfecto estado. ¿Qué les parece? Otro caso de una mujer de 45 años que sufría insomnio crónico severo desde el año 2006. El análisis era que estaba sometido a un campo eléctrico y magnético. Había unos cables que estaban rodeando el área donde la persona dormía, generando un campo eléctrico y magnético de 50 Hz. ¿Cuál fue la medida correctora? Blindaje en el dormitorio con pinturas conductoras y cables apantallados para tratar de tener esta radiación de estos cables que estaban muy cerca a la cama. ¿Cuál fue el resultado? Que esta persona, después de estos cambios, ya dormía hasta 9 horas seguidas sin necesidad de medicamentos. Hoy hay estudios que confirman
que este tipo de campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz o más inhiben la producción de melatonina en el cuerpo. Y como ya miramos en nuestra clase anterior, la melatonina es una de las hormonas fundamentales para poder dormir plácidamente. Otro caso de un hombre de 35 años que sufría migraña diaria e insomnio. El análisis que se hizo fue que el sujeto duerme en una cama eléctrica articulada que genera campos magnéticos y eléctricos alternos de baja frecuencia y que además genera distorsiones geomagnéticas por los imanes del motor que tenía la misma cama eléctrica. También se observó un campo eléctrico importante en la instalación de la casa. Medida correctora, se desmontó el sistema electromagnético de la cama, se corrigió la instalación eléctrica de toda la casa y el resultado fue la remisión de los síntomas. O sea, este hombre dejó de tener migrañas y pudo dormir bien. Y era tan fuerte las ondas electromagnéticas que se midió, por ejemplo, en un transformador con este aparato especial, cómo un transformador está generando esta radiación tan fuerte que llega a 1243 nanoteslas. Y en la cama donde estaba durmiendo esta persona había 1357, imagínense. Como si estuviera durmiendo al lado de un gran transformador. Entonces, para que tengamos nosotros preventivamente muchos cuidados de dormir de pronto por comodidad, de pronto por la modernidad, pero no hay nada como lo natural. Este caso es uno de los casos más sorprendentes porque se presentó en edificios que tenían 5 pisos con una coincidencia muy alarmante porque se desarrollaron 8 casos de leucemia y de aneurismas cerebrales en 3 casos. En personas que estaban habitando prácticamente el 4º y 5º piso de estos edificios. Además se detectaron 2 cánceres de mama y un tumor cerebral. La mayoría de la persona que tenía el tumor estaba en este edificio y la mayoría de los que tenían leucemia estaban ubicados en este edificio. ¿Qué análisis se hizo? Que había un campo magnético alterno de baja frecuencia, como el que vemos aquí, generado por un cable de distribución sobre el edificio. O sea, había un cable que estaba atravesando totalmente el edificio, un cable de alta tensión. ¿Cuál fue la medida correctora? Eliminar el cable. Cuando se eliminó el cable, el resultado fue que todos los pacientes comenzaron a recuperar su salud y ya no hay casos nuevos. Impresionante, ¿les parece? Y sobre todo se daba en las personas de los últimos niveles, del 3º y 4º piso. Para que nosotros nos demos cuenta cómo debemos tener cuidado en la zona donde habitamos, que no haya este tipo de cuerdas de alta tensión, ¿sí?, que puedan estar cruzando muy cerca de la zona del edificio o de la casa donde nosotros habitamos. Otro caso de una mujer de 60 años que sufre fatiga crónica, dolores de cabeza, calambres en piernas durante el sueño. Se estudió el campo eléctrico en la cama y se encontró alta concentración de formaldehído. ¿Cuáles fueron las medidas correctoras? Cambio de la instalación eléctrica, buena ventilación, purificación del aire y cambio de los pisos. Porque resulta que esos pisos de las habitaciones, sobre todo de la habitación donde ella dormía y muchos de los pisos de la casa, habían sido construidos con parqués del año 1963 que habían sido barnizados con formol. Y esto estaba produciendo la emisión de formaldehídos.
de manera normal se permite que la concentración mínima de formaldehído sea de 0.1 partículas por millón, pero haciendo el análisis de las partículas de formaldehído que habían en la zona donde la persona vivía, llegaba a 3.85 partículas por millón. Imagínense que desde el año 1963 se estaban emitiendo estas partículas de formaldehído y la persona llegó a sufrir estas fatigas crónicas, estos dolores de cabeza y estos calambres en piernas durante el sueño, solo por una contaminación química. Aquí están los análisis de orina de la persona, aquí están los registros mucho más puntuales, aquí vemos la comparación de cómo disminuyen la concentración de ácido fórmico, de cómo la persona en un principio, en el primer análisis que se hizo de sangre, tenía alrededor de ácido fórmico en sangre de 92 y llegó a 45.9, más de la mitad. Cuando ya se hicieron las correcciones, miremos la concentración ya en orina, cómo disminuyó el ácido fórmico. Y los resultados, pues ya con pruebas de laboratorio clínico, ¿sí? Para que nos demos cuenta. Otro caso de una mujer de 45 años que sufría rinitis, conjuntivitis, asma, y ocurría solamente en la casa. Cuando ella estaba en la casa tenía esta sintomatología. Se hizo un análisis, había mala construcción, un ambiente oscuro, había poca iluminación del sol, muy deficiente, casi no entraba el sol a las habitaciones. A las diferentes áreas de la casa había un alto nivel de humedad de más del 83%, una condensación por falta de aislamiento térmico y habían colonias de hongos. Medidas correctoras: limpieza general y pintado de parámetros con pinturas antifúngicas que matan los hongos, deshumidificación, que es quitar la humedad del interior de la casa, instalar purificadores de aire y pruebas alérgicas. ¿Y cuál fue el resultado? La remisión de todos estos síntomas en la mujer de 45 años. Y ya para terminar, este es uno de los casos que a nosotros también nos gusta muchísimo, de un hombre de 37 años que sufría lumbalgia. El dolor fue cada vez más intenso en la zona lumbar al punto de dificultar el movimiento del paciente, limitando sus actividades laborales y su calidad de vida. Un cuadro clínico con 4 años de evolución, fue visto por varios médicos y especialistas, fue tratado con diferentes tratamientos, con antiinflamatorios, con analgésicos para disminuir el dolor, pero el dolor no desaparecía. Incluso tuvo que pedir varias licencias de incapacidad, un paciente con un alto grado de concentración. ¿Cuál fue el diagnóstico que se hizo en este análisis? El médico especialista que trató ya a este paciente, después de haber dado con muchos diagnósticos de otros especialistas, le dijo que había una concentración alta de electrones en la zona lumbar que estaban causando la inflamación del tejido muscular y el tejido nervioso. Obviamente esto no se puede ver en ecografías ni en radiografías, pero fue la deducción que el profesional obtuvo frente a todo el cuadro clínico que el paciente tenía. ¿Qué recomendación le hizo? ¿Cuáles fueron las medidas correctoras? Simples: caminar descalzo en la hierba durante 30 minutos al día. Esta fue la primera recomendación que le hizo al paciente. Abrazar un árbol también, para que el especialista le estaba dando esta recomendación al paciente, porque como ya vimos, nuestra piel es piezoeléctrica,
Si nosotros tenemos una concentración alta de electrones en ciertas zonas del cuerpo, en este caso en la parte baja lumbar, donde termina casi ya la médula espinal, puede propiciar una descarga de electrones hacia la Tierra, porque la Tierra también tiene esa propiedad tanto de recibir electrones como de también por ejemplo, a los árboles, a los seres vivos o al ser humano, propiciarle electrones al contacto con ella. Y eso fue lo que pasó. Entonces, y también se le decía pues que no utilice demasiado estos calzados aislantes en la casa. ¿Cuál fue el resultado? Que en los primeros 15 días el dolor disminuye progresivamente y al primer mes el dolor y la inflamación hacen remisión. Después de haber tenido 4 años de evolución de una lumbalgia que ya parecía incurable, incapacitante, esta fue la solución. De una manera natural, de una manera sencilla, pero también con conocimiento y conciencia de lo que la naturaleza nos enseña. Por eso les recomendaríamos, pues aquí en Colombia no tenemos tan avanzados estos equipos como los tienen en España, pero ojalá antes de comprar una vivienda o de construir una vivienda, los que tengan la posibilidad de hacerlo, hacer un análisis de salud geoambiental, que resulta en una herramienta de prevención y ayuda al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. En España ya lo hacen así, para prevenir este tipo de sintomatología y enfermedades, como ya vimos en los casos clínicos, en este caso dirigido por el Instituto para la Salud Geoambiental. Aquí está el enlace, ustedes lo pueden visitar, se llama www.vivesinradon.org. Y ya para terminar, esta diapositiva que ya la habíamos visto en la clase anterior, nos confirma todo lo que en este momento estamos nosotros presentando. Como por ejemplo la mitocondria se ve afectada por este triángulo de energía. Ya habíamos dicho que habían 3 condiciones para que una mitocondria produzca energía de manera natural y saludable. Pero hay un campo electromagnético artificial que está influyendo en esta producción de energía por parte de nuestras mitocondrias, produciendo una disfunción mitocondrial. Aquí acabamos de ver una parte de este triángulo que es toda la contaminación eléctrica y magnética, incluso del aire, incluso química, que puede haber alrededor de la persona y que definitivamente pues, puede influir en su salud. Somos la Academia Vital Salud en tus Manos. Síganos en nuestro canal, compártanlo, suscríbanse, compartan esta información, coméntenla, háblenla con sus amigos, con sus vecinos, que estos sean los temas de conversación de salud que nosotros los invitamos a que tengan, para que reflexionen, para que aprendan, para que ustedes también nos comenten sus casos, para que compartamos los conocimientos y para que juntos construyamos una vida saludable. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase y nos vemos en el próximo módulo.